Para entender un poco lo que ha pasado el día de hoy y lo que ha venido ocurriendo precisamente en el Parlamento en Venezuela, tenemos a un analista pues del patio, amigo de nosotros también, analista del noticiero matutino de Next Noticias, Guillermo Ruiz, a quien recibimos. Gracias, Guillermo, por acompañarnos a esta hora. Ahí me sacaron de la habitación de dormimos. Sí, estoy aquí. Dije, ahora te toca de nuevo. Ya, de aquí me voy para a las 4 de la mañana. Guillermo, para entender un poco, y hace poco veía una publicación, creo que la hacía el periodista Fernando del Rincón, de CNN, unas declaraciones de Hugo Chávez en el 2010, cuando él manifestaba que quitarle su competencia a la Asamblea era un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo entendemos que hoy su sucesor, su aprendiz, su hijo prácticamente en la política, haga esto? Lo que pasa es que hay que entender lo que es el gobierno de Venezuela. Ajá. Nicolás Maduro es solamente Una la secuencia. cara que tiene el gobierno de Venezuela, pero el gobierno de Venezuela es como una banda, militares y civiles, que gobiernan y ocupan todo el Estado. El gobierno de Venezuela es básicamente un gobierno de militares, acompañados de algunos civiles en una cosa que le llaman el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero en realidad, si revisas el gobierno de Venezuela, los casi 50 ministerios que hay, te vas a encontrar que la mayoría son generales del ejército. Un ejército, por cierto, que tiene más generales que tropa, tienen más almirantes que barcos y tienen pues más generales de aviación que aviones. Es como una especie de pantomima que hay. En realidad es un estado policial gobernado por un grupo, una casta militar, que tiene negocios dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Y eso puede explicar la tibiez de algunos gobiernos y la beligerancia de otros. Por ejemplo, el caso de Perú, que retiró a su embajador directamente, un comunicado como debe ser, fuerte, firme. La Asamblea Nacional de Costa Rica hace un par de horas hizo lo mismo. El gobierno de Colombia también llamó a aplicar la Carta Democrática, el gobierno de México, Chile. En cambio tenemos esto que ustedes acaban de presentar, porque preocupado estoy yo, porque me tengo que parar mañana temprano, pero preocupación, no. ¿Y qué va a pasar? En unas cuantas horas lo que vamos a tener es un montón de diputados en Tocumen pidiendo asilo político porque se les puede juzgar tanto penal como militarmente. Imagínense. Por sedición. El solamente haber participado en esta protesta que ustedes acaban de mostrar, los puede juzgar un tribunal militar por subvertir el orden constitucional y ir contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El argumento para que el Tribunal Supremo haya tomado esta decisión, ¿era eso precisamente? ¿Era que había como una insubordinación? No, es peor aún. ¿Qué? El Tribunal Supremo lo que hace es que ante una decisión de las tantas que toma la Asamblea Nacional, la toma, la analiza y dice, ¿sabes qué? Esto va contra la Constitución. Así que a partir de aquí nosotros no solamente vamos a rechazar esto, sino que vamos a asumir todas las competencias. Eso significa, imagínate que la Corte Suprema de aquí comienza a legislar. O sea, primero que todo le dijeron como que ustedes no sirven, ustedes no están haciendo las cosas bien, nosotros sí sabemos hacerlas, así que nosotros tomamos el control. Peor todavía. A partir de ahora, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo que puede hacer es aprobar el presupuesto, convocar a los ministros para interpelarlos, o sea, asumir las competencias completas. De la Asamblea. Y todas las demás de la Asamblea quedan en cero. O sea, la Asamblea sencillamente es el edificio, está la gente ahí, e incluso creo que no van a poder cobrar. Mira, es tan grave que un diputado de la oposición trató de ir a Washington y le anularon el pasaporte. Imagínense que ustedes van a Tocumen ahora y se van, no sé, a Miami. Inmigración le dice, no, su pasaporte está anulado para salir de Panamá. Wow. O sea, tú estás secuestrado. No para entrar a en tu Estados país. Unidos, exacto. Pero esto de alguna manera... Él tuvo que salir corriendo por la frontera de Colombia, tomar un avión en Colombia para poder llegar a Washington. Claro. Y ahora no puede entrar a Venezuela. Esto entendí, analizando un poco lo que estás explicándonos sobre las competencias que asume ahora el Tribunal Supremo, eso quiere decir que es un autogolpe. Es lo mismo que hizo Fujimori en 1992. Lo único que Fujimori sacó los tanques un lunes en la mañana, se apareció un domingo. Es que ese es el más problema violento. cuando tú tienes militares al lado que te están diciendo al oído. Porque recordemos que Fujimori tenía Montesinos, que tenía muchos negocios aquí en Panamá. Bueno, los militares de Venezuela tienen muchos negocios también aquí en Panamá. Lo que pasa es que eso no les gusta que se diga en voz alta. Y sabrá Dios cuál es el militar que está detrás de todo esto. Por eso es que siempre es peligroso tener a un militar, un presidente débil, tener a un militar al lado que le esté soplando cositas. Exacto, por eso es peligroso. Bueno. Ahora, ¿hay algún tipo de repercusiones que pueda tener
Panamá en este caso, si ya tenemos muchos venezolanos en el país, esto podría incrementar la cantidad de venezolanos que vendrían Por supuesto, a este país? va a haber una desbandada porque van a comenzar a salir familiares de miembros de la asamblea, opositores. Mira, en la OEA, hace unos cuantos días, el señor Sierra, que es el embajador de Panamá, lo que dijo fue que el gobierno de Panamá, a través de su presidente, estaba preocupado, como ya acabas de decir, se mantiene muy preocupado. Y además... es una constante preocupación. Claro, es una preocupación larga. Y además trataba de que el gobierno de Venezuela llegara con su pueblo a una solución electoral. Pero ¿cómo va a llegar a una solución electoral si le acaban de dar un golpe? No tiene sentido. Entonces, es como si el gobierno de Panamá desconociera lo que sucede, como ustedes acababan de decir, aquí mismo, a unos cuantos minutos de la ciudad de Panamá. Ahora, la reacción de muchos venezolanos dentro y fuera de Venezuela es que las cosas que están pasando en Venezuela están a la vista del mundo entero, pero nadie... O sea, los países han decidido algunos países han decidido sacar a sus embajadores, pero no hay una reacción en bloque, no hay una dirección de los países latinoamericanos de decir, esto tiene que parar. Esto está mal y esto, o paran o paran. Ayuda mucho la estrategia del gobierno de Venezuela para con la oposición. La oposición está muy dividida. Algunos están incluso entregados directamente al gobierno, otros han sido comprados, otros sencillamente se han plegado por el miedo. No puedes sacar a toda tu familia, tienes parte de la familia en Venezuela, los persiguen, te hacen un cerco económico. Recordemos que en Venezuela hay un desastre humanitario. Sí. Yo conozco venezolanos que me dicen, mira, cada vez que voy a Venezuela veo a mi familia que la ropa le queda más grande, que el color de la piel le cambia porque ya no tienen los nutrientes y hacen fila para todo. Regresan deprimidos de Venezuela. Hacen fila para todo, ni hablar de celulares y esas cosas, todo. Aparte de la inseguridad. Tienes que ir a los supermercados aquí en Panamá y tú verás las filas de la gente con carritos llenos de comida. O sea, lo que hay en Venezuela es un desastre humanitario, una cubanización acelerada y los gobiernos un tiempo impresionante. Han decidido de Latinoamérica, algunos, por suerte, dar la espalda. Ahora Panamá votó por primera vez para que se discutiera, pero después cuando se dio el discurso de preocupación. Pero estos países como Costa Rica y Perú que sacan al embajador del país, esto no es que le hagan gran cosa al gobierno de Venezuela. Pero no apoyan. ¿Me explico? De alguna manera es la posición como... Yo no estoy de acuerdo con Costa Rica no ha sacado a su embajador, pero que la Asamblea ya ha dicho que hay que aplicar la Carta Democrática, casi que obliga al presidente a tomar una posición similar. O sea, mañana lo que va a pasar es que muchos gobiernos van a tomar una posición radical, diferente. El secretario general de la OEA, Almagro, ha convocado a una asamblea para definir de una vez por todas esto. No tiene fecha, pero evidentemente aquí sí se van a tener que contar. Y vamos a ver si todo ese montón de fotos que tiene el presidente Varela con el señor Maduro pesan más que un pueblo de Venezuela, que por cierto, ese tema migratorio es parte culpa de nosotros, porque Panamá, al no apoyar con una posición firme el retorno a la democracia de Venezuela, lo que hace precisamente es apoyar al gobierno que hace que la gente salga en desbandada de ese país. Y que se queden de manera ilegal en nuestro país. Que ese es el asunto. Entonces ahora queremos restringir todo, pero no ayudamos a que haya una solución. Vamos pagando una cosa con otra. Exacto. Así es. Guillermo, sabemos que el trabajo mañana tiene que continuar, así que gracias por ahí yo tengo que, ahora me acuerdo. Ahora vamos para el cuartito. Para entender un poco lo que está pasando, obviamente esto va a ser noticia para los próximos días. Ahora, se espera el sábado una gran marcha de la oposición en Venezuela. Después de lo ocurrido hoy hay que ver cómo son las cosas. ¿Cómo será la situación el sábado? Paparazzi, es más, ya hay a esta hora gente en las calles. Se espera que mañana salga espontáneamente gente a la calle. Y si, como dices tú, se ha organizado una manifestación. Ahora, muchas veces esta organización de manifestaciones es para represar un poco la voluntad y que no se den disturbios. Yo calculo que mañana sí se van a dar disturbios como los que vimos ahora, hoy, Guillermo, la OEA van a ver si mandan la bendita Carta Democrática. Venezuela carece ahora de sus aliados que antes era Argentina, era Brasil, Cuba. Dijo, oye, chico, échate para allá, caballero, que lo que basta es... Yo estoy paqueando con los gringos. Ahora estamos paqueando con los gringos. Mira, se necesitan 18 votos. Panamá votó a favor y ya son 20. Pero vamos a ver si Panamá se mantiene entre esos 20. El CARICOM, que son la mayor parte de los... ¿El qué?
CARICOM. Ah, perdón, bien, gracias. Sí, no otra piense cosa. eso, no piense eso. Ya, Uno más internacional, para ya le están diciendo así a Maduro, no, vamos a respetar el mar, vamos a respetar el mar. De un programa serio, paparazzi, ¿qué pasa? internacional. El CARICOM que reúne a los países de las Antillas Ajá. y del Caribe, normalmente vota con Venezuela porque ellos tienen un programa que se llama Petrocaribe, Sí. que es una especie de intercambio. O sea, el Tú me otro das país petróleo. vota siempre a favor y Venezuela le da petróleo ya refinado. Así Lo que se quiso Sí, hacer sí. aquí con Panamá. El Salvador también lo hace, Nicaragua también lo hace. Sí, alguna vez alguien lo pensó. Sí, hubo un ofrecimiento creo que de Chávez cuando vino a República Dominicana lo hace. Ellos han seguido, Haití, han seguido votando con esto. En Estados Unidos, pues lamentablemente el senador Marco Rubio trató de presionar a estos países, pero eso no cayó bien. Así que no se logró un consenso la primera vez. Vamos a ver qué pasa ahora esta semana. Pero la situación en Venezuela no está mala, está peor de lo que se imagina. Guillermo, ¿Hay algún y- peligro de invasión? No, Gracias, no hay gracias. ninguna posibilidad. Ninguna. Sobre todo porque el presidente Trump la tiene malísima a esta hora. Esto lo vamos a hablar mañana en el noticiero. Adelante, pues, Su adelante. la primicia. Venga. Su ex asesor de seguridad nacional está pidiendo, igual que aquí, la delación premiada. Bueno, él quiere atestiguar algo, que sabrá Dios qué es, ir al Congreso, le pidió al FBI ir al Congreso y delatar al señor Trump. Ahora, Trump O tiene sea, que él ya problemas. tiene sus propios problemas. Ahora, Trump, No cree que se vaya a meter en los de Ahora, Venezuela. ¿tú crees que, Guillermo, Trump tiene un problema muy serio con los rusos en estos momentos? Y él se va a fiar en Venezuela. Mira, Tiene No hay suficiente tiempo. en qué no hay pensar. tiempo, está muy enredado con los rusos. ¿eh? Bien, Guillermo, gracias por acompañarnos A la orden. una vez más esta noche. Y bueno, un poquito la explicación y el análisis de lo que ha estado ocurriendo. Obviamente este es un tema, como les dije, que va a dar para los próximos días. La crisis en Venezuela se agudiza con esta situación y como muchos dicen, lo que había de democracia se ha perdido.